Y tenemos un invitado. Tenemos un invitado, presidente de la UCR de aquí, de Maciel, el señor Cristian Enrico. Buen día, Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenos días, Ever, buenos días, Aldo, y buenos días a toda la audiencia de Maciel. Muchas gracias por tu visita para dialogar, sobre todo, obviamente, que de política, y queríamos, en esta recorrida que hacemos por los diferentes espacios, consultando sobre la situación, primero de la situación de la comuna de Maciel, como habitante de esta localidad, y también perteneciendo a uno de los espacios que viene participando en las últimas elecciones para la comuna, consultarte sobre tu punto de vista, teniendo en cuenta también que sobre el manejo de las comunas en temas de números, en eso ya tenés mucha más experiencia que cualquier otro. Lamentablemente creo que estamos otra vez inmersos en una crisis. Lamentablemente la crisis institucional que derivó en la intervención, con todas las objeciones en lo personal que yo tengo y que hago responsable, creo que la mayor responsabilidad la tiene el gobierno de la provincia en esto, desemboca en una nueva crisis institucional y en una situación inédita, el reemplazo de un interventor, algo realmente inédito. No tenemos las causas reales por las cuales se ha producido el reemplazo de la intervención, pero evidentemente no ha cumplido las expectativas del gobierno de la provincia o las medidas que pretendió adelantar la Comisión Comunal electa. Estamos según parece, estamos ante una crisis financiera muy complicada de la comuna de Maciel, y esto tiene responsables. Ahora atacamos el problema, ahora vamos a ver si la responsabilidad, digamos, no tienen ninguna, pero a ver, la gente va a empezar a mirar si la culpa de los empleados, si la culpa es de la comisión comunal, y acá hay responsabilidades previas que no se han determinado. Sí, seguramente coincido con vos que no podemos, y nosotros también, al no tener acceso al decreto, donde en su formato tiene que decir el porqué de esta nueva intervención, nos daría un punto de vista sobre cuál es la idea del gobierno de la provincia, que coincido con vos también, viene desacertadamente tomando decisiones que no sé a qué apuntan, porque en realidad hasta ahora no han resuelto nada. Ahora, en el tema estrictamente financiero, si uno lee los balances de la comuna, no dejan entrever una situación crítica. Exacto. Salvo que los balances no digan la verdad. Lo que me parece que nosotros reclamamos en su momento, y los reclamos nuestros fueron muy puntuales, desde la UCR, cuando vía la Contralora de Cuentas, que es la contadora Débora Chiodi, hicimos en uno de los reclamos que el otro día estábamos recordando, justamente el tema de personal al presidente comunal anterior. ¿Cuánta era la planta de personal permanente? ¿Cuánto la planta de personal temporario? ¿Cuáles eran las designaciones? Y la situación de esas designaciones, si eran regulares o irregulares. Nunca recibimos respuesta. Del interventor que se fue tampoco recibimos respuesta, y yo creo que lo que amerita ahora es que a la población y a las fuerzas políticas que estamos participando se nos dé esa información para saber cuál es la real situación. Si lo que recauda la comuna no alcanza a cubrir las necesidades de sueldo que tiene, es algo que lo tenemos que tener en claro, porque no podemos estar hablando de despidos si no tenemos en claro cuánto es lo que realmente recauda la comuna. Y después, perdón que te interrumpa, también hay una cuestión que lo comentábamos ayer, para tener en cuenta qué evaluación se hace en cuanto al personal, su calificación y sus funciones, para saber el achicamiento que hay que hacer. Porque a lo mejor voy a decir, lo más barato es sacar los contratos terminados, lo más barato es sacar los empleados eventuales, pero a lo mejor estoy sobredimensionado en otra área. Exactamente. Un análisis mínimo. Y sobre todo del historial, que un poco yo hablaba acá antes con los chicos, el historial de la planta permanente fundamentalmente de la comuna. Yo recuerdo cuando a nosotros nos tocó estar, que era una situación muy crítica, nosotros asumimos con un número determinado de personal de planta permanente, que creo que era 30, y entregamos con uno menos, con 29. Creo que en los 10 años de la gestión de Maruco se había incrementado muy poco, alrededor de 10 personas, con lo cual estaríamos en 40. Ahora, si de 40 pasamos a 80, ¿qué es lo que se está hablando y que no sabemos oficialmente? Bueno, a ver,
quiénes son, cómo se designaron, lo que vos decís, qué función cumplen. Claro. Hay que hacer un análisis previo y también cómo fueron designados. Si es correcto, está hecha correctamente la designación. Y lamentablemente, Maciel va de crisis en crisis porque acá nadie se hace responsable de lo que hace. Si el presidente comunal, vamos a ponerle del PJ, designó 40 personas, bueno, habrá que pedirle las explicaciones políticas por lo menos de por qué lo hizo. Sí, también ayer, por ejemplo, estaba el delegado sindical Ramírez y nos contaba, por ejemplo, porque esto lo viví yo, cuando Maruco se va, que pierde, incorporó 14 personas. O sea, le dejó al gobierno que seguía 14 personas más. O sea, a lo mejor lo merecían, pero como coincido con vos, y las explicaciones a todo esto, ¿quién las tiene? También hay otra cosa que muchos no tenemos o no tienen en cuenta, es, por ejemplo, cuando, y no quiero cargar las tintas sobre Maruco, es lo que me voy acordando. Cuando él se va tenía una buena cantidad de dinero en las arcas comunales y decide comprar un pedazo de campo para el sistema de tratamiento de cloacas, que obviamente sabemos todo que desde ese momento esta parte es inviable por la situación económica y por los créditos y los costos, y también, bueno, pavimentó una mano del Boulevard Maciel, precariamente porque ya se está rompiendo toda. O sea, nadie ve o nadie quiere ver algunas cosas. Exactamente, pasa por ahí. Y yo creo que venía pensando yo y vos ahí me robaste la palabra, que es la viabilidad o la inviabilidad. Lamentablemente acá, primero hay que determinar las responsabilidades. Ahora después se tienen que sentar todas las partes, el pueblo debe estar enterado, porque de sostenerse una situación que según el presidente comunal, el interventor y presidente comunal electo, no se puede sostener, vamos a terminar en un pueblo inviable. Tenemos casos de municipios, de comunas que recaudan una suma cuantiosa y el 90% se va en el pago de sueldo. O sea, esto también es perjudicial para los empleados. ¿Por qué? Porque en el corto plazo, si no podemos sostener esta masa salarial, la primera situación que se va a presentar es el atraso de los sueldos. Claro. Después no se van a poder cumplir con todas las disposiciones de la ley del empleado municipal. O sea que es una situación que hay que sentarse y resolverla y hacer que la comuna de Maciel vuelva a ser viable, que pueda pagar sus sueldos en término, que pueda prestar los servicios como corresponden, porque la otra vía fácil es aumentamos la tasa. Exacto. Y no estamos en una situación en condiciones, ni tampoco la tasa... Sí, se puede llevar a valores que sean para sustentables para la comuna. Exactamente. O sea, es muy difícil pagar los gastos de la comuna con las tasas únicamente. Porque vamos a aumentar y no vamos a recaudar más. No vas a recaudar más, al contrario, la gente va a seguir pagando lo que puede. Exactamente. Algunas cosas que por ahí quedan en la nebulosa y que no fueron bien explicadas por el interventor saliente. Qué complejo todo esto de interventor entrante, saliente, nuevo interventor, ¿no? Por ejemplo, el Fondo de Asistencia Educativa, que durante esta gestión, no sé en el gobierno del traumático gobierno de Toboso si se pagó algo, pero desde la intervención a hoy no se liquidó nada. ¿Eso es una creencia del sistema educativo que puede ser recuperado o se pierde? No, esos son fondos que por ley está obligado la comuna, no importa que haya interventor o no, a asignarlo a los distintos colegios. Y es causal de denuncia penal, porque es una retención indebida de fondos, sea quien fuere que lo haya hecho. Uh-huh. O sea, el agravante, digamos, entre comillas, de las intervenciones es que deben rendir cuentas al gobierno provincial. Correcto. O sea, el gobierno provincial va a estar recibiendo una rendición de cuentas donde dice no entregué los fondos del FAE. Exacto. Sí, bueno, porque los balances que mensualmente recibimos en el rubro FAE... Pero incluso el anterior interventor, porque así claro, ahora Mario Drobeta decía de que no lo había entregado. No, sí, él declaró que no lo había entregado y me enredó un poco con una explicación que no la llegué a... Mira, lamentablemente cuesta expresarlo, pero
acá el gran responsable es el gobierno de la provincia. Nosotros cuando fuimos que toda esta situación estaba derivando y yo acompañé a Daniel y hubo una reunión con el ministro de Gobierno y con el secretario de Comunas, que se estaba viendo si la intervención sí o no, yo les expresé que la situación, las causales legales para la intervención estaban dadas y que ellos tenían que intervenir y si no tenían que hacerse responsable del costo financiero que íbamos a tener, de la crisis financiera. La reacción del ministro Farías y del secretario de Comunas fue que se me rieron. Lamentablemente, 10 meses después terminaron interviniendo mal. ¿Por qué? Porque ahí especularon políticamente con que la intervención del peronismo no se la iba a votar en el Senado. Es un problema del gobierno de la provincia. Si no podía sentarse a hablar con el peronismo para decir intervenimos o no, tendrían que haberle dado una solución participativa, de que tuvieran, qué sé yo, el senador que estuviera más presente en la comuna y entonces ver si las irregularidades eran o no. Pero bueno, la provincia optó por intervenir cuando las cámaras estaban en receso. Y esos 10 meses generaron una situación financiera horrible, pero que encima no la sabemos, no sabemos la magnitud. Decimos, no podemos pagar los sueldos, pero no sabemos la magnitud de la crisis financiera. En su momento, cuando asume la anterior intervención, la provincia creo que le asignó una ayuda económica que se habla de 4 o 5 millones de pesos y que en teoría en ese momento iba a ser, como ya se sabía, una ayuda económica sin recupero, o sea, no había que devolverla. Después nos enteramos con el transcurso de los meses que por algún motivo empezaron a hacer el recupero de eso y le descuentan 420 y pico de mil pesos mensuales a los ingresos de la comuna de Maciel. ¿Por qué pasó eso? Tampoco lo sabemos. Exactamente. O sea, si el interventor venía, justamente venía a poner orden a las irregularidades que se estaban dando en la gestión anterior. Si ahora me dicen que hay empleados que están designados en forma irregular y que por lo tanto no pueden ser empleados de la comuna, ¿y qué hizo la intervención anterior durante 7 meses? Porque si lo estamos llamando para que ordene lo que estaba mal y no lo hicimos y ahora trasladamos la pelota. Sí, o por lo menos exponer la situación. Exacto. Si él no estaba, digamos, con la autoridad suficiente como para tomar una resolución en ese momento, por lo menos poner la situación para que sea de público conocimiento, para que todos sepamos con mucha anticipación que algunas medidas había que tomar. Exactamente, y hubiese sido muy bueno y muy oportuno que justamente el nuevo interventor, que es el presidente electo, y que todos los demás candidatos hubiésemos ofrecido la solución a esta crisis. El candidato electo opta por despedir personal, los otros hubiésemos podido tener algunas otras alternativas, ¿no? Yo te comento algo porque me lo enteré esta mañana. Por ejemplo, en la comuna de Monje hay un acuerdo firmado entre los partidos políticos que accionan en Monje, donde cualquier personal eventual, permanente, contratado que se tome, tiene que ir a concurso y justificado en la función. Exacto. Y justificado en la función. Decir, che, lo tengo que tomar a Ever Dubini porque vamos a hacer la poda del bulevar. Bueno, con un contrato de 3 meses, está perfecto. Entonces, preséntense o preséntense primero. Yo lo quiero tomar a Ever Dubini, pero tengo que abrir un registro. Que todos tengan la misma posibilidad. Que todos tengan la misma posibilidad. Con la idoneidad correspondiente, que todos tengan la misma. Porque si no terminamos siempre lo que vos decías, que cada uno que entra acomoda o cumple con los compromisos preelectorales incorporando personal. Exacto. El tema ahora me parece que como todas esas instancias ya están superadas, estamos otra vez con el problema entre las manos, la ciudadanía soportando ahora un paro. Sí. No vamos a tener recolección de residuos, viene el verano, no vamos a tener riego de calles. Y bueno, estas soluciones... Ojo, entendamos que este paro es por, obviamente, legítimo, por reclamo, por mala liquidación de haberes a varios empleados, pero que el verdadero problema viene un poco más adelante, ¿no? Si se toman las medidas que dijo el nuevo interventor, que tiene que hacer un achicamiento de personal... Totalmente legítimas las medidas de los empleados, pero justamente es lo que tenemos que ver, como decíamos, cuál es la situación y sobre todo hasta
hasta para digamos, la misma seguridad de los empleados comunales, es hacer esto viable. Claro. Porque si no, no vamos a estar pudiendo pagar los sueldos. Y vuelvo a repetir, acá hay un gran responsable que parece que ahora le tiró la pelota a Maruco y que se arregle Maruco. Es la provincia. Claro. Un gobierno provincial que se va en diciembre. Sí. Y Maruco va a asumir en diciembre como presidente comunal. Y este gobierno provincial que generó este problema tiene que contribuir decididamente a solucionarlo. Correcto. Y también algunas cuestiones a tener en cuenta que rayan lo no ilegítimo, por ahí inmoral, no sé si ilegal, porque si fuera ilegal no lo hubieran hecho, es darle poderes absolutos a una persona que ya fue elegida por el pueblo como comisión, donde después hay que elegir el responsable de esa comisión. Hoy Maruco tiene poderes absolutos sin control evidente de otro partido político que va a estar accionando como va a ser la minoría en el 10 de diciembre. Bueno, ahí en ese tema yo creo que el gobierno de la provincia ha hecho lo correcto, porque hay una cuestión legal que es el mandato del presidente de Jorge Maruco comienza el 10 de diciembre. Correcto. Y así fue elegido. No puede adelantarse la asunción. Exacto. Porque si no le estaríamos prorrogando el plazo. Y lamentablemente creo que otra solución no había, más que designarlo interventor. O sea, si lo ¿Pero y por qué? Bueno, eso no lo sabemos el por qué. Si según el señor Mario Droveta, el doctor Mario Droveta, todos lo que se fundamentó para la intervención, él lo cumplió. También el ministro Farías declaró lo mismo, ¿eh? Que los objetivos había trabajado bien. Los objetivos que se le habían dirigido a Droveta estaban cumplidos. Evidentemente, acá yo creo que en uno de los medios locales leí como algo así que la comisión comunal electa exigía la aplicación de ciertas medidas que el interventor no estaba dispuesto a tomar. Sí, la del achicamiento del personal. Supongo que entre otras, ¿no? Pero bueno, porque si todo el objetivo es ese... Vos sabés que yo también pienso que se está cocinando algo distinto. Sí, yo lo que pido es que no... Ya estábamos inmersos en una crisis, comparo con un interventor entrante que va a ser por apenas un mes y después, digamos, irá a desplegar todo su conocimiento para enderezar el barco. Pero el tema es que tratemos de evitar la crisis, tratemos de evitar que los vecinos que vienen otra crisis. Claro, que venimos tan golpeados desde el 2017 por esta situación de que parece no enderezarse, tratemos de que se sienten, que hablen y que lo solucionen. Sí. Hay que contemplar, justamente como decía Jorge Maruco en las declaraciones cuando asumió, la difícil situación del país. Y bueno, que no es por ahí muy agradable dejar gente sin empleo. Creo que entre eso y otras medidas hay un amplio margen de cuestiones que se pueden hacer, ¿no? Exacto. Sí, bueno, si te cerrás en una opción... Claro. ¿Hecho o no hecho? ¿O hecho o me fundo? Y digamos, y yo me voy a poner en equidistante de los dos. Es muy comprensible la situación de los empleados y del sindicato, y es muy comprensible la situación de la nueva comisión comunal y del actual interventor, en que él quiere ajustar las cuentas para hacer viable a Maciel y la gente que por supuesto no quiere perder su trabajo. Ahora, yo les pido, no nos peleemos entre nosotros, porque acá hay un responsable mayor, que es el gobierno de la provincia, que aporte la solución que evidentemente debería haber aportado en estos 6 o 7 meses de intervención, porque estaban los abogados, los contadores y funcionarios de la provincia, y si no pudieron dilucidar en 7 meses si 20 empleados de la comuna de Maciel estaban o no correctamente designados, me parece que han hecho muy poco. Sí, hay una cosa que me deja entrever tu forma de opinar, es que obviamente la Unión Cívica Radical formaba parte de esta asociación de 3 partidos, entre socialismo, democracia progresista y Unión Cívica Radical, en el gobierno provincial. Y me da la sensación de que has tomado distancia, que no te ha gustado lo que pasó.
Bueno, una corrección. Nunca formé parte del Frente Progresista. Yo siempre Vos siempre estuviste con el radicalismo puro. Exacto. Y después, cuando surgió lo de la convención de Gualeguaychú, que habilitó a sumarse a Cambiemos, nos sumamos a Cambiemos. La distancia, sí, no tenemos, digamos, feeling en cómo se ha manejado el gobierno de la provincia. Y eso nos ha quedado demostrado porque cuando nosotros íbamos con el planteo legal de por qué la comuna estaba en condiciones de ser intervenida y que era el gobierno de la provincia el que tenía que definir esto, el gobierno de la provincia nos empujaba a que nosotros tomáramos la decisión de intervenir. Claro. Ahora, una vez que decidieron intervenir entre gallos y medias noches, cuando la legislatura no funcionaba, ahí inmediatamente nos aislaron a nosotros, porque nosotros poníamos no condiciones, sino características que tenía que tener el interventor, y pienso que hubiese funcionado mejor. Y el tiempo nos da la razón de que la elección del interventor, más allá de la figura de Mario, que es excelente, Sí. nosotros apuntábamos a que el interventor debía tener otras condiciones, que no se respetaron, y acá están las consecuencias. Como por ejemplo, ¿qué proponían ustedes? Primero, que el interventor no tenía que ser de Maciel. Uh-huh. Segundo, que el interventor tenía que tener experiencia en el manejo de comunas, y nosotros apuntábamos a que fuera un expresidente comunal. Por ejemplo. Y segundo, que tuviera el acuerdo político de la mayor parte de los representantes del arco político de Maciel, o sea, de la UCR, del PDP y del PJ, porque estaban todas las partes interesadas. Entonces, esa persona iba a llegar con un sustento político que le iba a permitir tomar las medidas que tuviera que tomar, siempre comentándolas con el arco político para tener el sustento. Coincido con vos porque nos ha comentado el interventor, cuando hablamos de estas medidas, que ya se sabía que había un informe que decía que había que generar un achicamiento en los gastos de personal, que él dijo que no tenía la espalda política para hacerlo, y que él creía conveniente que esa medida la tomara la comisión electa, porque era el que tenía el respaldo de la gente para tomar una decisión que iba a ser tan conflictiva, de tanta sensibilidad social. Pero se nos vació el chanchito antes. Y no llegamos a diciembre. Llegamos a diciembre. Sí, la verdad. Pasó por ahí y bueno, por eso te digo que acá hay un gran responsable, que es un gobierno de la provincia que se está yendo, que no termina de asumir sus responsabilidades con respecto a su accionar improcedente en Maciel, y va a tener que solucionarlo. Eso ahora, lamentablemente, lo más fácil es venir y poner plata. Claro. Estiramos el problema hacia más adelante. Seguro. O sea, a diciembre. Claro, Maruco va a tener el problema en enero. Entonces acá hay que hacer una solución razonable, y vuelvo a repetir, me parece que deberíamos ir todos como un gran frente de Maciel a decirle a la provincia, bueno, a ver, rindan cuentas y solucionen esto, porque así no va. Sí, y otra cosa que también sería muy buena de que apareciera, no estos balances simples que no terminan de explicar la verdadera situación de la comuna, sino esto es un análisis más complejo, donde entren en el análisis de la gente algunos rubros como el del FAE, que no lo tenemos en cuenta, y que si que hubiera que liquidarlo antes de la asunción de Maruco el 10 de diciembre, a lo mejor es una cifra inviable. Exacto. Yo tengo información de por ahí de que había algunos intentos, creo que ya en el gobierno de Toboso, de que se habían hecho algunos reclamos más formales respecto a la deuda. O sea que eso se ha ido incrementando, porque si se hizo un reclamo hace un año, eso ya cortó la prescripción y ya tenemos un año más. Los montos del FAE son, justamente como decís vos, son muy abultados y pueden desembocar un juicio que vos no resolvés oportunamente, termina en un embargo, y después cuando llega la coparticipación vas a tener... Sí, las quitas que corresponde porcentualmente. Sin tener en cuenta, por ejemplo, otra cuestión muy grave es el tema de los muertos que hubo en la autopista por el incendio del basural, que es un juicio que no hemos recibido información de en qué estado está, y eso va a caer el embargo en cualquier momento. El juicio de las Cavas. El juicio de las Cavas también, que dice que ya el millonario... tiene una resolución favorable hacia la empresa. Exactamente. Que va a aparecer. O sea, ¿ese cómo lo arreglás? Porque el monto de ese va a ser, o puede ser, muy importante. Por lo que nosotros nos habíamos podido averiguar en su momento, cuando se dictó la resolución, era algo que superaba los 100 millones de pesos. No sé cómo lo irá a actualizar ahora el juez, ¿no?
Claro, hay que ver. ¿Qué tasa me aplica? Claro. Sí, de cualquier manera, la más barata que use va a ser carísima. Va a ser carísima. Y ahí, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo arreglamos? Con una concesión. O le entregás parte del pueblo a la empresa, si mirá esta parte, O cuadras. lo habilitás para otras cosas. Mira, esto me parece que no dista mucho de lo que es la situación en la provincia, en la nación. Si no nos ponemos de acuerdo todos los actores políticos, porque en algún momento, antes o después, seguramente los que se van presentando como candidatos van a ir teniendo la posibilidad de acceder a la comuna. Claro. Tal vez dentro de 2 años pueda acceder el peronismo, tal vez dentro de 4 pueda acceder el radicalismo. Hay temas tan graves que tiene Maciel que si no nos sentamos todos juntos a ver cómo lo vamos a resolver, nos vamos a convertir en lo que vos decías, en un pueblo inviable. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la asunción del nuevo gobernador, el gobernador dice, bueno, todavía no, pero dentro de 6 meses yo no intervengo, porque en estas cosas el poder político y la justicia por ahí son hermanos, Sí. y le piden algunas concesiones, che, vamos a tirar esto, vamos a esperarlo porque no es el momento. Ahora, ¿qué pasa si Perotti dice, muchacho, que la justicia actúe en forma independiente, que estos juicios se resuelvan? Sí. Quiero decir, che, arrancamos que debemos 150 millones de pesos. Me parece que entre las dos opciones que vos diste, yo lo veo más a Perotti con la segunda. Decir, che, muchacho. Él me parece que es un legalista ante todo, Sí. y no va a intervenir. Exacto. No le va a pedir ningún favor, entre comillas, a los jueces. Y lamentablemente esto de Maciel lo hemos creado nosotros. Sí, sí. Sí. No hemos resuelto los juicios como correspondía en el momento que correspondía, la provincia no ha intervenido en el momento que correspondía, o no ha controlado, por lo menos, porque todas las luces rojas estaban encendidas y podrían haber controlado, podrían haber inspeccionado antes. Y bueno, este desbarajuste, este desastre, ahora no podemos pensar que, como nosotros, muy de argentinos, que ahora viene un mago y nos soluciona todo. No. Maruco, lamentablemente, él tiene su diagnóstico, él tiene su receta, vamos a ver si la puede aplicar y si da resultado. Sí, pero es una receta que funcionó en un momento que la situación era distinta. La situación de la comuna es muy distinta. Era muy distinta la comuna. No tenía juicios, la comuna no debía el FAI, como tantas otras cosas que debe de ver, y la situación de un país que evolucionaba significaba que vos mes a mes tenías más coparticipación en vez de menos. Y Exactamente. no tenías cláusula gatillo. Exactamente. Que se ha convertido la cláusula gatillo, estamos todos de acuerdo en que se debe ajustarse los sueldos como corresponde, pero se convirtió hasta el propio gobierno provincial en una trampa, que ahora no puede hacerle frente. Y es un problema que también le deriva a Perotti, ¿no? Porque el gobierno de la provincia está haciendo todo lo posible para llegar a pagar los sueldos hasta diciembre y después que se arregle el que viene. Y el sueldo anual complementario que lo arregle Perotti. Creo que lo va a tener que pagar Perotti. Por eso. Con las cajas vacías. Ahora, esto, yo coincido con vos, que hay muchos responsables en todo esto. Y muchas veces la gente, desde su posición de decir, no, lo voto, no analizo, no pienso, no veo la historia. Por ahí las alternativas que uno tiene para votar tampoco son las mejores. Sí. Entonces se te plantea un panorama medio raro. Pero el pueblo de Maciel está repartiendo los telegramas de despido en este momento. Y algunas suspensiones de cargo por 30 días. Por 30 días. Son mensajes que están llegando a la radio. Vamos a... Está chequeado y seguramente en un rato más va a haber comunicación con aquellos que si le ha llegado el telegrama, la suspensión o lo que sea, si se quieren comunicar con la radio, nosotros con el mayor de los gustos los vamos a sacar para que se expresen al aire, para que cada uno cuente, porque cada cosa es totalmente distinta a la otra. Porque uno opina de acuerdo a la información que tiene. Exacto, y cada empleado que hoy lamentablemente a lo mejor recibe un telegrama, su situación es muy distinta a el que barre la calle. El que barre la calle al lado seguramente tiene una situación distinta. Totalmente distinta. Desde cómo ingresó, cuando llegó, cómo trabajó, y a lo mejor están en una misma función. Y me fui al tema, que quería terminar con esto, que Maciel no diga que no tiene la culpa de lo que está pasando. No. No le pusimos además, Aldo, el condimento político, porque si entramos a ver el entramado de
de cómo fueron en las elecciones, de quién pedía la intervención, cuando formaban parte del mismo partido, pero después nos fuimos para el otro. ¿Quién se alió con uno con otro? ¿Quién dijo que iba a votar a uno pero votaba al otro? Exactamente. ¿Quién intervino en la interna de uno para bajarlo? O sea, por eso te digo, hoy nosotros tenemos nombres a quien apuntar con estas responsabilidades, pero yo le sumaría personalmente, porque yo hace años que vengo diciendo todas estas cosas y nadie me da ni 5 de bolilla. A ver. Sí. Y tengo testigos de que había años donde lamentablemente nosotros exponíamos, y digo porque convivimos muchos años con el gobierno de Maruco, al cual respeto, porque no tengo nada personal en contra de él, pero exponíamos algunas situaciones que no eran muy claras, y cuanto más exponíamos, más lo votaba la gente. Sí. Yo digo, no digo más nada porque... Bueno, a nosotros nos ha pasado políticamente. Nosotros, como podía haber la confusión de que nosotros éramos radicales y estábamos obligados a estar en el frente, nosotros hemos tenido que discutir y pelear con dirigentes departamentales y provinciales por esta situación y nos la tuvimos que bancar solo. Perdimos todas las elecciones posibles, ¿eh? Sí, no nos quedó ninguna por perder. Experiencia tiene. Sí, de sobra. Pero bueno, hoy podemos decir cómo han sido las cosas. No tenemos responsabilidad en estas cuestiones porque han sido todas cuestiones de gobierno. Nosotros lo que hemos hecho cuando nos tocó es ejercer la minoría y encender las luces de alerta. Pienso que la Unión Cívica Radical en ese sentido ha actuado como corresponde. Pero bueno, acá ha habido muchos enriedos, muchas componendas políticas, y esa cuestión de que nos arreglamos políticamente para ganar la elección termina en esto. Exacto. Cuando uno no tiene las ideas claras, cuando uno no se alía con gente que piensa parecido, después en el gobierno se dan todas estas situaciones. Sí, y cuando vos no alertás a tu gente, a la gente del pueblo, a los que van a tomar la decisión de poner el voto y determinar quién va a ser, después obviamente pasan estas cosas. Coincido plenamente. No te quitamos más tiempo. Recontra agradecido por este rato que nos dedicaste y fundamentalmente a la gente de Maciel para que tengan otra mirada más de tantas miradas que estos días estamos exponiendo y obviamente siempre bien fundamentada desde tu posición. Ha sido un gusto como siempre estar con ustedes y bueno, les agradezco y siempre a disposición desde la UCR para cuando nos quieran invitar. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Cristian. Hacemos una pausa cuando pasaron 41 minutos de la hora 11. No te muevas del dial. A la vuelta vamos a estar hablando de esto, Aldo. Ahora que desee no se vaya. No, y también tenemos un compromiso telefónico con Daniel Gallottini por un temita que ya viene de mucho tiempo y que obviamente hoy vamos a charlar con él para ver qué definición hay, y también le pedimos a todos aquellos que evidentemente te están llegando lamentablemente algún telegrama que condicione su situación laboral, que se comuniquen con nosotros para que todo el mundo conozca qué es lo que está pasando. Aquí ya lo han hecho, tiene la firma del interventor Jorge Maruco. Luego de la pausa le voy a leer uno. Listo, ya volvemos.